Tengo el privilegio hoy de predicar, llevar la palabra del Señor en un pasaje que nos muestra en cierta forma que la realidad supera la ficción, que la realidad es mucho más gloriosa que cualquier otra sombra anterior. Vamos a Hebreos capítulo 3 y vamos a estar considerando desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Hebreos capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 6. La palabra del Señor dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa o sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Amén. Oremos. Padre Celestial, oh Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos como pueblo tuyo de acercarnos a escuchar tu palabra, oh Señor. Por tu poder obrando en nosotros, por tu gracia, te rogamos que no seamos oidores olvidadizos, sino que retengamos tu palabra fiel y nuestra confianza en ella, seguros de que tú haces todo lo que no podemos para justificarnos delante de ti. Oh Señor, abre los corazones y usa mi vida, oh Señor, para proclamar fielmente tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues continuamos con la serie, como decía el pastor Cristian hace un momento, Cristo el verdadero. Y hoy nos corresponde fijarnos cómo Cristo es más grande que Moisés. Cristo es el verdadero Moisés. Y permítame comenzar con esta historia que no le pase a usted. Una vez un padre estaba jugando con su pequeño hijo, su hijo de 4 años, y jugaban a los carros. Entonces, uno de los carros del niño era de esos carros que se le pueden abrir las puerticas, un carro pequeño como el tamaño de mi mano. Y entonces el niño soñaba con poder entrar en ese pequeño carro y manejarlo. Entonces el niño le dijo a su papá: quiero entrar en el carro. Y bueno, su papá, queriendo unirse a la fantasía de su hijo, lo alzó, lo cogió y cogió el carro, el carrito, lo volteó, lo puso en el piso, le abrió la puerta y con el niño alzado entonces empezó a descender el niño poco a poco hacia el carro que tenía la puerta abierta. La cosa es que mientras esto estaba pasando, el niño juntó sus piecitos y como que se encogió con la esperanza de poder entrar en el carro. La dificultad vino para ese padre creativo, para después tratar de explicarle que no podía entrar en ese carro, que definitivamente no
Ese carro no era un carro real, era un modelo. Y lo mismo pasa con una maqueta. Por ejemplo, si usted algún día fue a alguna constructora, alguna sala de ventas, con la idea de comprar un apartamento y de pronto ahí tenían una maqueta. Y usted mientras ve esa maqueta se imagina a usted dentro del conjunto, se imagina a usted dentro del apartamento, pero lo cierto es que en esa maqueta realmente nadie puede vivir porque esa maqueta es apenas un modelo. Nadie puede estar en ella. Entonces, cuento esta historia, mis hermanos, para que podamos ver lo que nos muestra este pasaje. Que el ministerio de Moisés es como una especie de maqueta. Solo es un modelo de lo que vendría. Es un modelo de una casa, pero llegaría el momento en que alguien más grande que Moisés construiría la verdadera casa con materiales permanentes. Y de eso trata este pasaje. El mensaje de este pasaje y mi exhortación para ti, mi querido hermano y amigo, en esta mañana, es que fijes tus ojos en Cristo. Fijemos nuestros ojos en Cristo. Y permítanme mostrarles el papel que cumple este pequeño texto, estos 6 versículos, en esta parte de la carta a los hebreos. Nuestro texto se encuentra en medio de 2 exhortaciones que se parecen. ¿Cómo así? Es decir, antes de este pasaje que leímos, el escritor a los hebreos ha dejado una exhortación, ha llamado la atención de los lectores a algo, y al final hay otra exhortación similar. Antes de nuestro pasaje, del pasaje que leímos, hay una exhortación para los lectores para que presten mucha mayor atención a lo que se ha venido diciendo, al profeta que está hablando. Y Hebreos dice que ese último mensajero, y usted lo puede ver ahí en el versículo 1 del capítulo 1, versículo 2 dice, en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces la primera exhortación que se encuentra en esos versículos, pasajes anteriores, es a que necesitamos prestar mucha mayor atención al que habla. Y luego de nuestro pasaje, la exhortación que encontramos es, tengan cuidado de no tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y es que lo que pasa cuando no prestamos atención es que el corazón se endurece, cuando no prestamos atención a las palabras de Dios. Así que en medio de estas 2 exhortaciones, para no apartarse de Dios, para prestar atención a su palabra y no apartarse de Él en incredulidad, es que se encuentra nuestro texto con un mensaje, con una exhortación que aparece en el versículo 2. Versículo 1, consideren a Jesús. En otras palabras, fija tus ojos en Cristo. En este pasaje, mis hermanos, si ustedes se dio cuenta, entrelazado en esta lectura, vemos la fidelidad de Moisés y la fidelidad de Jesús en cuanto a la casa de Dios. Al considerar ambos ministerios, el de Moisés y el de Jesús, vemos entonces que la exhortación es a fijar nuestros ojos en Jesús. Versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, fijen sus ojos en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Note que el pasaje inicia con las palabras por tanto, y estas palabras nos obligan a considerar entonces lo que el autor ha venido diciendo antes. Y lo podemos resumir así, estas enseñanzas.
Es como si estuviera diciendo, debido a que en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús, y debido a que Él se hizo hombre para que pudiera experimentar la muerte por todos nosotros, y llegó a ser así semejante a nosotros, para también ser nuestro misericordioso sumo sacerdote, por todo eso, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Y note que Él le está llamando a sus lectores hermanos santos. Aquellos que son santos gracias a que han participado del llamamiento celestial. Es decir, que oyeron el Evangelio y que por la gracia de Dios creyeron. Note que los exhorta entonces a considerar, es decir, a colocar toda su atención, fijar sus ojos en Jesús, a quien describe como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe o nuestra profesión, como dicen algunas Biblias. Como apóstol, el Señor Jesucristo es aquel enviado directamente por el Padre para proclamar su palabra. Y esto es muy importante, porque Hebreos comienza diciendo que Dios habló en otro tiempo de diferentes maneras, pero que finalmente ha hablado por medio de su Hijo. Y esto nos dice algo muy importante a nosotros. Dios no creó el mundo y lo dejó a sus expensas. No nos creó a nosotros y nos dejó solos por ahí, sino que Él se hizo hombre para traer su palabra, para atraernos a Él. Dios es un Dios cercano, no lejano. Y es muy importante recordar esto, mis hermanos, porque con frecuencia y sutilmente empezamos a pensar, aunque seamos creyentes, que Dios está más lejos de nosotros, que Dios no es tan cercano, que no me puedo acercar a Él. Pero resulta que el pasaje dice que el Señor Jesucristo es el profeta, el apóstol, aquel que envió el Señor, aquel que vino a estar cerca de nosotros. Y vino a estar cerca de nosotros como sumo sacerdote de nuestra fe. Es decir, que es aquel designado por Dios para interceder a favor de todos los que han creído en Él por su gracia. Él vino para interceder por nosotros. Esta semana, hablando con mis hijos acerca de una lectura bíblica, pensábamos lo importante que es tener a alguien que interceda por nosotros. Si usted está buscando trabajo y de pronto en una dependencia del trabajo lo está recomendando el gerente de esa empresa, usted seguramente va a ir con mucha confianza a esa entrevista, va a llegar contento, va a llegar casi que seguro de que ese trabajo es suyo. Lo está recomendando el dueño de la empresa en alguna de sus dependencias. Pues nosotros tenemos delante de Dios un sumo sacerdote, y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto ya nos está mostrando por qué Jesús es más digno de gloria que Moisés. Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Y entonces, al considerar a Moisés, nada más con el nombre Moisés, si usted conoce la Escritura, si ha leído frecuentemente el Antiguo Testamento, se puede dar cuenta que Moisés no solamente es un simple nombre, sino que representa algo más. Representa las leyes que Dios dio a su pueblo. Incluso la ley es llamada la ley de Moisés. Entonces, bajo el ministerio de Moisés, Aarón era el sacerdote, el sumo sacerdote. Aarón es el hermano de Moisés. Y Moisés era el profeta. Pero fíjese que Jesucristo tiene estos dos papeles. Jesús cumple con estos dos ministerios y por eso es llamado apóstol o profeta, aquel que proclama la palabra de Dios, aquel enviado de Dios, y también es el sumo sacerdote.
Ante tal ministerio del Hijo de Dios, el autor de la carta a los Hebreos quiere que sus lectores fijen sus ojos en este apóstol y sacerdote. Así que este pasaje nos está llamando a fijar nuestros ojos en Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Por el contexto anterior y posterior, fijar los ojos en el Señor se puede resumir en lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Mire ahí en su Biblia, dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Le voy a colocar otro ejemplo. Si usted de pronto en su trabajo recibe varios correos de sus compañeros de trabajo y se da cuenta que entre esos correos le escribió el gerente de la empresa, seguramente usted le va a dar prioridad a ese correo. Pues la carta de los Hebreos está diciendo que el mensajero de Dios, el profeta, es su propio Hijo. Y la forma en que fijamos nuestros ojos en Él es prestando mucha atención a lo que Él dice y a lo que Él hizo. En su ministerio, nuestro Señor Jesús, versículo 2, dice que fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Notemos entonces que tanto Moisés como Jesús fueron fieles en lo que Dios les mandó a hacer en sus ministerios. Pero enseguida vamos a ver por qué el ministerio de Jesús es superior. Y por eso leemos en versículos 3 y 4. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Muy claro, ¿no? Bueno, para entenderlo mejor necesitamos darnos cuenta, mis hermanos, de que la casa de Dios en la que Moisés fue fiel es el tabernáculo. Y aquí no lo dice, lo va a decir más adelante, incluso lo va a explicar mucho con mayor detalle en la misma carta a los Hebreos, pero por ahora necesitamos entender que esa casa en la cual Moisés fue fiel, particularmente en este pasaje, se está refiriendo al tabernáculo. Pero la casa sobre la cual Jesús es fiel está compuesta por personas salvas. Y si usted piensa en el tabernáculo, entonces tiene que recordar que esto estaba compuesto por unas columnas de madera, unas varas, unas telas y diferentes elementos que estaban allí. Pero la casa que Dios construye está construida por personas. Por eso, hoy, mis hermanos, a veces nosotros cuando venimos para acá decimos, vamos para la iglesia. Y muchas veces en nuestra mente está el lugar, en la mente está el lugar. O vamos a un templo, a la iglesia y nos imaginamos una casita con una cruz encima. Pero la iglesia somos nosotros las personas. Esa es la casa que construye Dios. Y entre esas personas salvas está Moisés. Tan solo es una piecita de la obra que Dios hace como parte de la casa cuyo dueño y constructor es Jesús. Permítame explicarlo de otra manera. En otras palabras, Moisés construyó, como lo vimos al principio, una maqueta de la casa donde Dios viviría en paz con su pueblo. Pero recuérdelo, es una maqueta. No obstante, una maqueta es solo un modelo donde nadie puede vivir. Pero Jesús es el constructor de la verdadera casa de Dios. Ahora, es necesario darnos cuenta que Moisés en verdad construyó un tabernáculo donde entraban personas
y en ese lugar se efectuaban los sacrificios por medio de los cuales los pecados del pueblo eran cubiertos, pero no quitados. Como lo explicaba el pastor Juan David hace 8 días, el sacerdote entraba, efectuaba el sacrificio y las personas que estaban afuera viendo todo esto, quedaban con la esperanza de que Dios no los iba a castigar. Pero su conciencia todavía estaba cargando con los pecados. En su conciencia sabían que todavía eran pecadores. Los deseos de pecar no se iban. Seguían pecando. Entonces es necesario darnos cuenta que en ese tabernáculo que construyó Moisés, y aquí le pido que recuerde la lectura que hicimos al principio, donde estamos viendo que todo lo que construyó Moisés, ese modelo, esas leyes, tenían un propósito. Ser un modelo de lo que vendría después. Por eso, aunque efectivamente era un lugar donde entraban los sacerdotes, allí se efectuaba un culto que no podía limpiar los pecados, que no los podía quitar, solamente los cubría. Entonces, la obra y el ministerio de Moisés estaba supuesto a ser temporal. Así como una maqueta está en un lugar solamente durante un tiempo, mientras la construcción se está llevando a cabo. Cuando ya está la construcción ya no se necesita la maqueta. Entonces Jesús es el constructor de la verdadera casa de Dios. Y el texto continúa diciendo, versículo 5, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Y dice que esa casa somos todos, ¿no? En el antiguo pacto Moisés fue fiel, siguiendo los mandatos y las instrucciones de Dios para levantar, como ya dijimos, el tabernáculo, todos sus utensilios. Fue fiel estableciendo el culto que se llevaría a cabo allá adentro con los sacerdotes, consagrándolos y enseñándoles todo lo que debían hacer. Entonces, ese lugar, el tabernáculo, era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo. Era una morada hecha con varas, con cortinas, con columnas de madera, utensilios de oro. Y acerca de esto, Éxodo 40:16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Ahí vemos la fidelidad de Moisés. Hizo todo conforme Dios le mandó. Moisés fue fiel, es decir, que fue digno de confianza como siervo. Y note que hace la diferencia. Él fue fiel como siervo, un siervo humilde en todo lo que se le encargó en la casa de Dios. Sin embargo, dice que su ministerio era apenas una evidencia o un testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Y con esto da a entender que vendría un ministerio mayor. Otra vez, por eso la idea de maqueta nos sirve mucho. Es apenas un modelo a la espera de que llegue la realidad construida. También es necesario notar que Moisés fue fiel entonces como siervo, lo que muestra que él no era el dueño. Él no era el dueño de eso que estaba construyendo o del testimonio que estaba dando. Él solamente era un administrador, un siervo que comunicó e hizo bien lo que se le mandó. Dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Permítame leer desde el versículo 5. Moisés fue fiel
en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel otra vez como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos todos nosotros. Este pero, con el que comienza el versículo 6, contrasta entonces el rol de siervo que cumple Moisés con el rol de hijo que cumple Cristo, siendo fiel o digno de confianza no en, sino sobre la casa de Dios, sobre su propia casa, según la Biblia Reina Valera. Así que Cristo tiene un ministerio mayor que el de Moisés, al ser el Hijo, que edifica la casa de Dios, de la cual Moisés como siervo solo dio testimonio cuando construyó el tabernáculo. Y como ya lo dijimos, la casa que construye el Señor Jesús está compuesta por personas. Por eso dice, cuya casa somos nosotros. Y coloca una condición o algo para tener en cuenta. Dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Mire cómo como creyentes estamos siendo edificados como casa de Dios. En Efesios 2, 21 y 22 dice, hablando con creyentes, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si hay alguien aquí que ha creído en Cristo, creo que hay muchos de nosotros que hemos creído en Cristo, nosotros somos esa casa de Dios. Y estamos siendo edificados como habitación de Dios. Somos la casa real que construyó el Señor Jesús. Dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. En otras Biblias, en otras versiones dice, y el gloriarnos en nuestra esperanza. Gloriarse en la esperanza es estar completamente seguros de que Cristo es nuestro sacerdote. Y estar completamente seguros al punto de presumir o gozarse o jactarse de ello. El que entiende esto, y los que entendían en este momento cuando les fue escrito esto, muy probablemente antes de que el templo fuera destruido, podían decir tranquilamente, ya no necesito nada de lo que se efectúa dentro del templo, ya no necesito ninguno de los sacrificios que se llevan a cabo allá. Y podía gozarse en eso y podía decir, porque Cristo es mi sumo sacerdote, porque Cristo mismo es mi sacrificio y es un sacrificio perpetuo. De esta manera se puede gloriar a alguien que ha creído en Cristo. Y miren lo que dice Romanos 8:33 al 34 y dígame si esto no suena como alguien que se está jactando en la esperanza. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó. Y mire esto, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Mi querido hermano, Cristo es el verdadero Moisés. Permítame decirlo de esta manera, el ministerio de Cristo supera eternamente al ministerio de Moisés. ¿Y esto por qué es tan importante?
Bueno, lo era mucho más estando el templo. Digamos, era más notorio para alguien que tenía un templo donde todavía se estaban efectuando los sacrificios, tender a confiar en eso, a pesar de haber escuchado que Cristo ya había cumplido y había pagado por los pecados. Sin embargo, en nuestros días pudiéramos vernos tentados a tratar de confiar en nosotros mismos o en otros rituales aparte de Cristo para acercarnos a Dios. Y esto es algo que en la Biblia vemos que combate frecuentemente en las cartas del apóstol Pablo. Mi exhortación a la luz de este pasaje es a que fijes tus ojos en Cristo. Y otra vez, fijar los ojos en Cristo es considerar que Jesús es más digno de honra que Moisés. Es poner toda tu confianza en la salvación que solamente está en Jesús. Tengo el privilegio de desde acá, anunciarte esto. Y ruego que puedas ver que aunque Dios usó a su siervo Moisés para levantar fielmente el tabernáculo e instaurar todo el culto que allí se llevaba, todo este ministerio no pudo justificar a nadie, porque ese no era el propósito. Solamente tenía el propósito de ser como una maqueta, como una maqueta que comunicaba un mensaje. La maqueta de Moisés no puede cumplir el propósito de la casa construida por Jesús. Él la construyó siendo el sacrificio mismo para pagar por nuestros pecados. Así que me dirijo a todos aquellos que de una u otra manera están fijando sus ojos y su esperanza en rituales, tratando de guardar ceremonias, tratando de guardar ciertas dietas, tratando de hacer esto o aquello, llevando a cabo prácticas o celebraciones en busca de la paz de sus almas. No van a encontrar paz en estas cosas. No la encontraron los que seguían los mandatos de la ley, mucho menos cualquiera que pretenda buscar paz en cualquier otro lado aparte de Cristo. Me dirijo a ustedes para recordarles que nada de eso los va a justificar delante de Dios. Moisés y su ministerio solo eran una sombra de aquel que tiene infinitamente más gloria, Jesús. Fija tus ojos en Cristo y no en movimientos judío-mesiánicos. Nada sacarás con guardar las ordenanzas de la ley para tratar de justificarte. Y en verdad necesitamos que la ley sea cumplida. Por eso Cristo la cumplió perfectamente. No coloques tu esperanza en cualquier otra forma de justificación. Siente gozo de la esperanza que está en Cristo y no de tus propios méritos. Los hebreos estaban siendo tentados a apostatar de la fe, es decir, apartarse de la fe en Jesús al volverse al judaísmo. Esta carta les exhorta a perseverar fijando los ojos en Jesús. Otra vez, mi querido hermano, recuerda lo que te dije al principio. Antes de este pasaje está una exhortación a prestar atención al que habla, que es Jesucristo por medio de su palabra. Y después de este pasaje está una exhortación a que nuestro corazón no se endurezca en incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Tal vez tú no estás siguiendo movimientos judíos, pero te pregunto, ¿qué te está distrayendo de fijar tus ojos en Cristo? Hay algunos, mis hermanos, que cuando encuentran pecado en sus vidas,
toman la decisión de dejar de congregarse, hasta tratar de automejorarse de alguna manera, y después cuando entonces ya piensan que hicieron esto o aquello, entonces ahora sí se sienten dignos de volver a la iglesia, volver a congregarse con sus demás hermanos. Pero qué equivocado es ese pensamiento y esa actitud, porque nosotros tenemos entrada directa delante de Dios por medio de Cristo y por medio de su sacrificio. Él es superior a Moisés y superior a cualquier artimaña nuestra o cualquier artilugio o cosa con la que pretendamos entrar a la presencia de Dios. Tal vez hay alguno acá abrumado por un pecado terrible que cometió y piensa que ojalá pudiera restituir aquel pecado, borrarlo, regresar el tiempo y no haber cometido tremendo pecado. Y siente culpa. Solamente Cristo limpia la conciencia y te recibe con los brazos abiertos, porque el pago que Él efectuó fue perfecto. Él nos perdona todos nuestros pecados si fijamos nuestros ojos y nuestra confianza en Él. Mis queridos hermanos, les animo a que continúen leyendo atentamente el resto de la carta. Pero un llamado reiterado en esta carta a los hebreos es a que prestemos mucha atención a las palabras del Señor. Nada más en el versículo 7, ahí dice enseguida: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y continúa mostrando que aún después de haber escuchado las palabras de Dios, podemos endurecer nuestros corazones. Mis queridos hermanos y amigos, el peligro de no prestar atención al mensaje del Hijo no es perder la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no se pierde. El peligro es vivir engañado. ¿Cómo así engañado? Alguien puede estar engañado creyendo que pertenece al pueblo de Dios porque oye buenas predicaciones, porque se congrega en una buena iglesia y escucha la palabra de Dios bien predicada, bien anunciada. Pero puede ser que su vida no cambie. Y si yo estoy escuchando buenas predicaciones, pero mi vida no ha sido transformada, y lo que evidencio es que sigo siendo esclavo del pecado, entonces puedo estar engañado creyendo que soy salvo, cuando en verdad tengo el corazón endurecido. Escucho la palabra de Dios, qué bonita es, pero en la práctica no se ve. Puedo estar engañado. Podemos llegar a pensar que somos creyentes, pero menospreciamos al Hijo de Dios al tener en poco su palabra. Otra vez, escuchamos, pero no hace ningún efecto en nuestra vida, no creemos. Y finalmente seguimos viviendo de acuerdo a nuestros propios pensamientos, de acuerdo a nuestra propia sabiduría, tomando las decisiones conforme a nosotros mismos y buscando otras cosas, sin tener la mirada fija en lo celestial. El peligro de no prestar atención es tener un corazón malo de incredulidad que se aleja de Dios. ¿En qué estás colocando la esperanza de tu salvación? ¿Por qué quedarte contemplando la maqueta cuando puedes ser parte de la casa verdadera? Solo en Cristo hay salvación. Fija tus ojos en Él.